Hola chicos, vamos a pasar al segundo tema de este curso, Matemáticas en la vida cotidiana, que es el reparto justo. En este video vamos a ver sobre el reparto justo entre dos personas, que es esencialmente cómo responder al conflicto mediante técnicas de las matemáticas. El problema de repartir es un problema de todos los días y sucede en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, cuando uno tiene que repartir un conjunto de dulces entre entre ciertos niños, por ejemplo, que compraron en una tiendita. También puede ser el de repartir los bienes que tiene una pareja cuando sucede un divorcio. eh, Incluso el de repartir ciertos derechos o concesiones en tratados de libre comercio. Entonces, ocurre en prácticamente todas las escalas y en todos los ámbitos de nuestra vida, en disputas laborales, en disputas sociales, repartir derechos, etcétera. El problema de repartir es un problema de todos los días. Y muchos de los problemas de reparto, pues en general se resuelven llegando a acuerdos. Sin embargo, hay veces que las partes las personas entre las cuales se tiene que repartir no pueden llegar a esos acuerdos y es ahí donde podría generarse un conflicto. Usualmente estos conflictos surgen desde una noción de injusticia, ¿sí? Alguna de las partes siente que no está recibiendo lo que le tocaría de manera justa. Entonces la pregunta aquí es cómo las matemáticas nos pueden ayudar a resolver este tipo de conflictos de manera justa y equitativa. Entonces vamos a empezar a hablar del primer método que nos permite hacer un reparto justo, que es el método del ganador ajustado. ¿Sí? Este método en particular aprovecha cuando no hay muchos acuerdos entre las partes. Para ejemplificar este método planteamos un problema en pareja. Son dos personas que viven en pareja y tienen que repartir las actividades que tienen que llevar a cabo en el día a día, ¿sí? Entonces vamos a suponer que estas personas son Andrea y Beto y tienen que repartirse ciertas actividades de su día a día, como son la comida, barrer, trapear, lavar la ropa, lavar los trastes. Entonces, el primer paso de nuestro método del ganador ajustado es que cada quien, a cada uno de los participantes, que usualmente se les llama jugadores, se les van a dar 100 puntos y los van a repartir como se les antoje de acuerdo a las prioridades que tengan en el poder de decisión sobre esa actividad. En este sentido, cada uno de los jugadores tiene 100 puntos y los va a repartir de acuerdo a su prioridad en estos labores que tiene que hacer. ¿Sí? Lo mismo podría ser si fuera una unión de empresas, una absorción de empresas, pues podrían ser, por ejemplo, el nombre, dónde van a estar las oficinas, etcétera, y cuáles son los asuntos que le es más importante a cada quien. Entonces vamos a suponer que estos dos jugadores, Andrea y Beto, asignan sus puntos de esta manera, ¿no? Andrea le asigna 35 puntos a trapear, o sea, ella quiere tener la decisión de quién trapea, 25 a barrer, 25 a los trastes, 10 a lavar la ropa y 5 a lavar la comida. Entonces, esta asignación de puntos representa las preferencias que tiene Andrea. Y entre mayor número de puntos le asigne a una de las actividades, entonces mayor será su preferencia sobre la decisión de esa actividad. En el caso de Beto, Beto asigna, por ejemplo, 35 puntos a la ropa, ¿no? Como que él dice, no, pues a mí me choca lavar la ropa, entonces yo le voy a asignar más puntos a eso para que yo sea quien decide quién lava la ropa, ¿no? O podría ser al revés, podría decir, yo no tengo ninguna bronca en lavar la ropa, pero yo soy el que tengo el poder de decisión. ¿Sí? Aquí lo que se está otorgando es el poder de decisión. Si por ejemplo esto fuera en objetos, pues también podría ser quien quiere cada uno de los objetos más que el otro. En el segundo paso de nuestro algoritmo lo que vamos a hacer es que, bueno, si no hay empates, le vamos a asignar cada cosa o cada elemento o cada actividad que se va a repartir
a quien más la quiere, es decir, a quien más puntos le dio, ¿sí? Y le damos al que tiene menos puntos todos los empates, ¿sí? Entonces, en este caso la comida se la damos a Beto porque tiene más puntos, barrer y trapear a Andrea porque tienen más puntos en esos rubros, lavar la ropa se la damos a Beto y en los trastes hay un empate. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los puntos que cada uno tiene. En este caso, Beto tiene 45, 10 de la comida y 35 de la ropa. Y Andrea tiene 25 más 35, que son 60 puntos de esos 100. Entonces le vamos a dar a Beto el elemento en el cual hay un empate, ¿sí? Y volvemos a sumar los puntos. Ahora Beto tiene 70 puntos y Andrea tiene 60. El jugador que tenga más puntos lo vamos a denominar como ganador inicial y al jugador que tiene menos puntos lo vamos a denominar como perdedor inicial. Ahora vamos a calcular la tasa de puntos del que tiene más puntos, del ganador inicial, ¿sí? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es, para cada objeto que recibió el ganador inicial, en este caso, por ejemplo, para la comida, vamos a dividir los puntos que le asignó Beto entre los puntos que le asignó Andrea, ¿sí? Entonces, en este caso, la tasa de puntos de la comida es 2, ¿sí? Para barrer y trapear no hacemos esto porque no pertenecen al ganador inicial. Para la ropa sería 35 que le asignó Beto entre 15, nos da 2.33. Y para los trastes son 25 entre 25, nos da 1. Una vez que calculamos, perdón, estas tasas de puntos, vamos a mover los que tienen la menor tasa, ¿sí? Y se los vamos a pasar del ganador inicial al perdedor inicial en orden ascendiente, de acuerdo a su tasa de puntos, de tal manera que no se haga ganador, o sea, los vamos a ir pasando uno por uno en orden ascendiente, eh, de tal manera que el perdedor inicial no se haga ganador y en el elemento que ya se volvería ganador, es decir, que tendría más puntos, ahí nos detenemos. En nuestro ejemplo particular, el elemento que tiene menor tasa es el de los trastes que tiene tasa 1, ¿sí? Entonces, pasaríamos ese elemento a Andrea, ¿sí? Y así iríamos haciéndolo hasta que Andrea, a la hora de sumar los puntos que tiene, que sería como en este caso, se volvería ganadora y Beto dejaría de ser el ganador, ¿sí? Entonces, nos vamos a detener en ese elemento, en este caso en los trastes, y vamos a ponerlo ahorita con color morado, ¿sí? A este elemento se le conoce como el elemento compartido. Ahora, lo que sucede con el elemento compartido, con el que está en moradito, es que a cada uno le tocaría hacer una parte de ese elemento o tener la decisión sobre una parte de ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que debemos preguntarnos, vamos a plantear una ecuación que nos ayude a decidir qué tanto o qué cachito le tocaría a Beto y qué cachito le tocaría a Andrea. Entonces, primero preguntémonos, ¿cuánto pierde Beto? ¿Sí? Si X es una cierta fracción del elemento trastes, ¿sí? ¿Cuánto pierde Beto? Pues justamente perdería 70, ¿sí? Que son los puntos que tiene, menos 25 por X, por la fracción que le ceda a Andrea del poder de decisión sobre los trastes. El 25 es justamente el valor de trastes para Beto. Ahora, ¿cuánto gana Andrea? Como podemos ver, Andrea tiene 60 puntos y ganaría 25 por X, por la fracción de los trastes que ganaría.
Entonces tendría 60 más 25 por X, ¿sí? Y lo que queremos es que pues, los dos tengan la misma cantidad de puntos, ¿sí? De esta manera sería un reparto equitativo. Entonces, resolvemos la ecuación. Aquí nos queda 50x, es 70 menos 60. 50x es igual a 10. X es igual a un quinto o a punto 2. ¿Sí? Entonces, eh, de esta manera, cuando x vale punto 2, Beto tiene 65 puntos y Andrea tiene 65 puntos. ¿Sí? Eso quiere decir que 4 de cada 5 veces, Beto va a decir quién lava los trastes y Andrea una de cada 5 veces. ¿Sí? Ese un quinto y 4 quintos corresponde a la X. Entonces, recapitulando nada más rápidamente el algoritmo del método del ganador ajustado, primero cada jugador reparte 100 puntos sobre los elementos de acuerdo a sus prioridades, le otorga más puntos a los elementos que tengan más prioridad para esa persona y que refleje mejor sus intereses. Y luego cada elemento se entrega inicialmente al jugador que le asignó más puntos. Se suma la cantidad total de puntos que cada jugador ha recibido y el jugador con menos puntos recibe los empates. ¿Ok? Después se suma el número total de puntos que cada jugador ha recibido. En este punto ya asignamos todos los elementos. Se suma el número total de puntos que cada jugador ha recibido. Y el jugador con más puntos se llama ganador inicial y el otro se le llama perdedor inicial. A cada elemento del ganador inicial se le calcula la tasa de puntos, que son los puntos del ganador entre los puntos del perdedor, y vamos a empezar a mover los elementos del ganador inicial al perdedor inicial en orden ascendente respecto a la tasa de puntos, es decir, los que tengan menor tasa de puntos se mueven primero. Y nos vamos a detener cuando lleguemos a un elemento cuyo movimiento haría que el ganador inicial tenga menos puntos que el perdedor inicial. Es decir, que el perdedor se volviera el ganador. Y ese elemento es el que deberá dividirse o compartirse y por lo tanto se le denomina elemento compartido. Entonces sea X la parte fraccionaria del elemento compartido que se va a mover del ganador inicial al perdedor inicial, se plantea una ecuación que iguale los puntos totales de cada jugador considerando el paso de esa fracción y se resuelve la ecuación y se enuncia la división final de elementos entre los dos jugadores. Ese es el método, es bastante sencillo, pero nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué tan bueno es este método, este reparto, el reparto que genera el método del ganador ajustado? Y resulta que tiene unas propiedades muy padres. ¿Sí? La primera de ellas es que es un reparto equitativo. Cada parte cree que recibió lo mismo que los demás. Como podemos ver en nuestro ejemplo, ambos reciben 65 puntos de sus preferencias. ¿Sí? En ese sentido es que es un reparto equitativo. Además, es libre de envidias porque cada parte tiene una estrategia que le garantiza recibir al menos lo que reciben los demás. Fíjense, Andrea recibió 65 de 100. ¿Sí? Entonces, desde su punto de vista, si ella no conoce las preferencias de Beto, desde su punto de vista, ella salió ganando en este reparto porque recibió 65 de 100, mientras que Beto solamente recibió 35. De igual manera, Beto recibió 65 de 100, ¿sí? Y desde su punto de vista, Andrea solo recibió 35. Entonces él va a estar muy feliz porque siente que recibió mucho más de lo que recibió Andrea, ¿sí? Entonces esto está muy padre porque cada jugador va a sentir que ganó en este reparto, ¿sí? O que al menos estuvo a la mitad, ¿no? Pero cada jugador va a sentir que en general va a sentir que salió ganando en este reparto porque recibió más en sus prioridades de la mitad, al menos la mitad, pero usualmente recibe más de la mitad en sus prioridades. Por último,
este reparto cumple con una propiedad que es Pareto óptima o óptima de Pareto, ¿sí? Y eso significa que ninguna otra manera de repartir puede ser mejor para alguien, o sea, beneficia a alguien, sin que perjudique a otra parte o a otro jugador, ¿sí? Eso quiere decir que si en algún reparto uno de ellos tuviera más de 65, eso quiere decir que el otro tendría que obtener menos de 65 forzosamente, ¿sí? Esa es una propiedad bastante fuerte e interesante. En este sentido es como que la que maximiza la suma de las ganancias de ambos jugadores, ¿sí? Eh, en este sentido, si alguien obtuviera más de 65, el otro tendría que obtener menos de 65. Cualquier otro reparto que se nos ocurra hacer de estas actividades perjudicaría a uno de los dos jugadores. Y esa es una propiedad súper robusta y súper padre y bastante deseable en los problemas de reparto, porque de cierta manera eso nos dice que es como el mejor reparto posible. Entonces, estas tres propiedades de cierta manera nos garantizan que este es un reparto pues de lo mejor que podemos hacer. Es equitativo, es libre de envidias. Es equitativo, todos reciben lo mismo. Es libre de envidias, cada jugador cree que recibió más, al menos, mayor o igual que la mitad. Es decir, en general, la idea de libre de envidias es que cada jugador está seguro que no recibió menos de lo que le recibió el otro. Y es Pareto óptimo en el sentido de que no hay ningún reparto que pueda ser mejor que este sin que se perjudique a alguno de los dos jugadores.